Hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de la segunda postura en cuanto al milenio. Vamos a hablar del premilenialismo histórico, que algunos también le llaman clásico. Vamos a leer para esto el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Vamos a leer versículos 2 y 3. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora vamos al versículo 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, aquí lo que nos dice el libro del Apocalipsis es de que Satanás va a ser encerrado, ¿correcto? Y va a ser puesto un sello sobre él como una manera de asegurarse de que él no se escape. Y esto va a tener una duración de 1000 años. Después de que se cumplan los 1000 años, no es de que Satanás se escapa, sino que va a ser desatado por un periodo corto de tiempo. Entonces, muchos estudiosos llegan a entender que este aprisionamiento de Satanás por 1000 años ocurrirá después de los hechos narrados en el capítulo 19 del Apocalipsis. Y el capítulo 19 del Apocalipsis, si vemos el versículo 11, habla acerca del quien montaba el caballo blanco, que se llamaba fiel y verdadero, que con justicia juzga y hace la guerra. Entonces está hablando aquí de Cristo. Entonces está diciendo que luego que Cristo venza a todos sus enemigos, Satanás va a ser encadenado. Entonces, dentro del orden cronológico del Apocalipsis, si lo vemos como un relato cronológico, entonces los premileniales indican de que luego de esto va a ser el encadenamiento. Y esto va a ocurrir por 1000 años. Y durante esos 1000 años, Cristo va a estar reinando de manera física junto con aquellos que han sufrido el martirio por causa de él. Ellos van a formar parte de la primera resurrección. Y luego, al final del milenio, será la segunda resurrección. Entonces ellos hablan de dos resurrecciones. Vamos a leer, según lo que dice aquí en el comentario al libro de Apocalipsis, del autor Robert H. Mons, quien era un premilenial histórico. Vamos a leer su comentario acerca de cómo los padres de la iglesia veían esto. Con todo estamos en la página 493 de su comentario al Apocalipsis, editado por Crie. Con todo ese trasfondo, no es pues ninguna sorpresa que el reinado de los mártires que se mencionan en Apocalipsis, que precederá al juicio y al estado eterno, vaya a durar 1000 años. Tampoco hay ninguna razón especial para suponer que en la mente de Juan los 1000 años representen un periodo de tiempo de cualquier otra duración. Muchos de los primeros padres de la iglesia eran mileniaristas. Hacia mediados del siglo segundo, Justino Mártir dijo que los cristianos bien instruidos estaban persuadidos de la existencia de una resurrección de los muertos a la que seguirían 1000 años en Jerusalén. A finales del mismo siglo, Ireneo creía en un milenio terrenal,
durante el cual los santos y los mártires serían recompensados. Lamentablemente, muchos quialistas de imaginación desbordada atribuyeron a este periodo de 1000 años toda clase de excesos materialistas y sensuales. Papías consigna como palabras de Jesús una extravagante descripción de la fertilidad de la tierra, según la cual los granos de uva darían 25 medidas de vino cada uno, y los de trigo 10.000 libras de harina. Eusebio afirma que el hereje Cerinto predicaba un reino terrenal de placer sensual, en la gratificación de los apetitos y de la lujuria, es decir, en la comida, la bebida y las relaciones sexuales que seguiría a la resurrección. Eusebio también se refiere a Nepos, un obispo egipcio que suponía la existencia de cierto milenio de indulgencia sensual en esta tierra. Estos extremos llevaron a eruditos posteriores a condenar este quialismo materialista que había echado raíces en la iglesia. En el siglo III, Orígenes reprendió a aquellos que anhelaban los placeres e indulgencia de los sentidos en el milenio. No obstante, fue Agustín quien a comienzos del siglo V hizo el primer esfuerzo serio para interpretar Apocalipsis 20 desde una óptica no mileniarista. Sostenía que el periodo de 1000 años debe entenderse como el intervalo entre la primera venida y el conflicto final. Para Agustín, fue Cristo quien durante su ministerio terrenal ató a Satanás. Para él, la primera resurrección era el nacimiento espiritual de los creyentes. Esta misma incomodidad acerca del quialismo de los sectarios se detecta también en la teología de los reformadores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí esta reseña que hace Robert Mounce? De que los primeros padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Papías, ellos eran premileniales. Ellos creían en un milenio literal. Pero con el tiempo hubieron otros personajes, como Cerinto, por ejemplo, que le daba a este reino milenial una característica sensual, ¿no? De que iba a estar lleno de grandes banquetes, comidas, bebidas e incluso de placer sexual. Por esto es que la iglesia poco a poco va alejándose de este concepto del milenio y es Agustín, y esto lo vamos a ver con mayor claridad cuando hablemos del amilenialismo, es Agustín el que lee el Apocalipsis y lee este texto de Apocalipsis 20 no de manera literal. Y entonces hay un cambio en el paradigma de la iglesia en cuanto al milenio. Los primeros padres de la iglesia eran premileniales, eso hay que reconocerlo, pero eran premileniales históricos, no dispensacionalistas. También hay que reconocer que los premileniales, ellos son los que manejan una lectura lineal del Apocalipsis. Y el enfoque premilenial sería el que mejor encaja dentro de una lectura lineal. El premilenial indica de que no se puede concebir de que en un mismo pasaje se abre primero de una resurrección espiritual y luego de una resurrección corporal. Las dos deben ser corporales. Ahora, los premileniales aceptan que aparentemente es absurdo de que si el reino milenial en el que Satanás no tiene ninguna influencia y en que Cristo mismo está gobernando junto con sus santos, entonces, ¿cómo es posible que después de 1000 años de esto, solo porque Satanás es liberado por un poco de tiempo, entonces ya nuevamente hay un gran conflicto? ¿Dónde quedó toda esa influencia
positiva de 1000 años en el mundo. Los premileniales indican de que, si bien es cierto, esto podría parecer un poco contradictorio, pero que aún así se debe creer porque la lectura premilenial es la que hace mayor justicia a una lectura o a una interpretación literal de las escrituras. El premilenialismo ha sido defendido por personas en la actualidad, personas muy eruditas, como George Eldon Ladd, por ejemplo, e incluso por reformados, como James Montgomery Boyce, y también el autor justamente de este comentario, Robert Mounce. Pero definitivamente no es la postura mayoritaria dentro de los círculos reformados. Es posible tener una teología pactual y al mismo tiempo ser un premilenial histórico. No es posible tener una teología pactual y ser al mismo tiempo un premilenial dispensacionalista. Bien, hermanos, entonces este es el premilenialismo histórico. Cristo vendrá, derrotará a sus enemigos, apresará a Satanás, lo tendrá allí prisionero en el abismo durante 1000 años, y aquí en la tierra habrá un reino en el cual Cristo mismo, junto con sus mártires y sus santos, gobernará sobre todo el mundo. Los premileniales piensan que ese reino milenial es el que encaja en las profecías del Antiguo Testamento cuando dice que de todas las naciones irán a Jerusalén, a Sión, a honrar a Dios, que allí se va a cumplir en el reino milenial. Vamos a ir en el próximo video con el premilenialismo dispensacional. Espero que les haya agradado y si tienen alguna consulta pueden hacerla en los comentarios. También recuerden que si desean seguir viendo estos videos, pueden suscribirse al canal y también activar las notificaciones para que sepan cuándo se publicará un nuevo video. Dios les bendiga, amados hermanos.